Esto es Pie de Nota, con Luis Chaparro. Estimado Iván, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros aquí en Pie de Nota de nuevo. Hola Luis, buenos días. Un gusto como siempre estar aquí contigo y con tu auditorio. Oye, estimado Iván, a ver, parece que se está operando en serio. Bueno, eso es lo que se presume, porque se fueron contra el sobrino de un funcionario de lo más importante en la cadena de mando de la Marina, que no es cualquier institución. Sin embargo, esa información, según entiendo, tampoco es que es nueva. O sea, se había ya denunciado, se había hablado de este tema y probablemente incluso el expresidente Andrés Manuel López Obrador lo sabía. Sí, así es. Es una detención de altísimo nivel, quizás la primera que se ha dado no solo en este sexenio, sino también en el sexenio pasado. Eh, También hay un contexto político muy importante aquí. Algunas de las detenciones que se llevaron a cabo en el operativo de la semana pasada se dieron en el marco de la visita del secretario de Estado Marco Rubio. Correcto. Incluso algunas de las detenciones se dieron un día antes de que llegara Marco Rubio a México. Y también en el contexto político y de seguridad de que Estados Unidos pues ya ha dicho en sus informes del Departamento del Tesoro y del Departamento de Justicia que el huachicol, en particular el huachicol fiscal, pues se convirtió en la segunda fuente de financiamiento para los cárteles de la droga solo por detrás de la venta de la droga misma. Entonces, aquí la pregunta que queda al aire es, mejor dicho, son dos preguntas. La primera, ¿por qué se combate hasta ahora? Y la segunda sería si se hubiera combatido sin la presión de Estados Unidos. Eh, Todo parece indicar que quizás no era así, porque el gobierno de López Obrador nunca combatió este delito, nunca hubo una sola incautación, una sola detención, y lo estamos viendo hasta ahora que llegó la presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces me parece muy importante pues poner como de contexto todo este enmarque político que hay. Estimado Iván, ustedes en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad han hecho un trabajo exhaustivo, documentado además, no solo de rumores o de dimes y diretes, de justamente esa red que operaba. Ustedes lo vienen denunciando. A ver, está involucrada la Cipona, ¿no? Que ustedes también han denunciado a varios funcionarios de ahí, la Marina, la Sedena, etcétera, etcétera. Funcionarios incluso como el ex secretario de Seguridad Pública de Tabasco, el líder de la barredora, lo habían denunciado ustedes. Esta red ha estado, ¿tú crees que aquí acaba? O sea, ¿estos fueron los márgenes y la extensión de la red o hay más? Pues mira, yo creo que hay mucho más. Sabemos de empresarios de gran calado que se han involucrado en el huachicol, que parece que están faltando aquí. Nombres como por ejemplo el de Roberto Blanco Cantú, que le dicen el señor de los buques. Correcto. Nombres como el de José Víctor Pablo Vélez, que le dicen el Güero Marvic. Entonces todos estos capos grandes del huachicol fiscal me parece que están todavía libres. De acuerdo con el gobierno federal, van a ir detrás de ellos, pero hasta ahorita no han sido detenidos. Y de funcionarios públicos, pues me parece que los sobrinos del exsecretario, pues, ¿qué más pez gordo quieres que ellos, no? Es una detención de altísimo nivel. La pregunta aquí es si el secretario o el exsecretario sabía de que sus sobrinos estaban vinculados con estas actividades. Como tú bien comentaste al inicio, esto ya se rumoraba muchísimo entre las fuentes de la Marina y entre las Fuerzas Armadas, que los sobrinos del exsecretario estaban teniendo negocios jugosos con contrataciones públicas. Carlos Loret incluso publicó una columna hace ya, me parece, un año en donde denunciaba esto, que los sobrinos estaban involucrados en contrataciones amañadas a empresas de Guaymas, de donde ellos son originarios, y que también los sobrinos habían tenido un ascenso meteórico en los rangos de la Marina. Es decir, se saltaron creo que cerca de tres o cuatro escalafones en menos de un año. Hay fuentes que también nos han dicho a nosotros de esto, que los sobrinos pues escalaron de forma brutal, ¿no? Que se saltaron todos los rangos habidos y por haber, y que hay marinos que llevan trabajando décadas en la Claro. Secretaría y que no habían tenido esos ascensos. Entonces, todo parece indicar que sí hay una fuerte vinculación entre las actividades ilícitas y los sobrinos del exsecretario. Hay un sobrino detenido, pero hay uno prófugo, según entiendo, ¿no, Iván? Sí, el detenido es Roberto Farías Laguna y el que está prófugo es Fernando, su hermano Fernando Farías Laguna, los dos originarios de Guaymas. Justamente uno de los buques con huachicol de esta empresa Intanza que llegó a finales de marzo al país, llegó precisamente a Guaymas, de donde ellos son originarios, y descargó ahí más de 10 millones de litros. El otro llegó a Tampico, que fue el que nosotros reportamos,
Pero sí, esta empresa literalmente usaba ambos puertos de ambas costas del país. Oye, Iván, a ver, un paréntesis, un brevario pequeño. ¿Cómo funciona exactamente esta red que tenían de huachicol? Que según entiendo es huachicol fiscal y lo que se hace es que no se pagan los impuestos, pero ¿de dónde viene el combustible, etcétera? Para entender un poco de los dos lados, quiénes están involucrados. Claro, claro, claro. Mira, esta empresa que se llama Intanza tenía a dos accionistas, que eran dos personajes de nombre Ricardo Ayón Rodríguez y Ramiro Rocha Alvarado. Ellos, descubrimos, son personas humildes a las que le robaron la identidad. Incluso uno de ellos, Ramiro Rocha Alvarado, si uno busca su nombre en Google, te aparece que es un hombre muy modesto, que ha trabajado como velador, como guardia de seguridad, y que se hizo viral hace algunos años allá en Monterrey porque hacía streamings en vivo y en sus streamings se quedaba dormido el pobre hombre. Y pues a la gente le daba risa que se quedaba dormido, ¿no? Y se hizo viral. Y resulta que le robaron su identidad para crear esta empresa Intanza, que era la que importaba ilegalmente el huachicol desde el puerto de Beaumont, en Texas. Beaumont es una localidad muy cercana a Houston, forma parte del área conurbada de Houston. Desde ahí venían los embarques de huachicol. Y la empresa o las empresas tejanas que le vendían el diésel a esta empresa son dos: Icon Midstream y Heavy Transport. Eh, Icon Midstream es de un empresario estadounidense que se llama Red Kenagi. Si uno ve las redes sociales de este empresario norteamericano, pues vive una vida de todo lujo: Ferraris, Lamborghinis, tiene un avión privado, me parece, va a la F1 de Mónaco, etcétera, ¿no? Entonces, desde ahí los traían y pues llegaba aquí al puerto de Tampico y al puerto de Guaymas. También llegaron en Ensenada y, como ya sabemos, pues hacía pasar por aditivos para aceites lubricantes para burlar el pago del IEPS. Tenemos incluso nosotros una factura que emitió la empresa de este empresario norteamericano, en donde en la factura que emitió la empresa estadounidense dice que le está vendiendo a Intanza, la empresa mexicana, aditivos para aceites lubricantes, lo cual es completamente falso, y esa factura lo que prueba es que las compañías estadounidenses también están involucradas en toda esta red criminal transnacional. Justamente a eso iba. A ver, de un lado están funcionarios de los altos, de los más altos niveles en México, además de empresarios, etcétera. Pero del lado de Estados Unidos también están estas empresas tejanas que me puedo imaginar que que se podrían lavar las manos diciendo, pues la venta fue legal. O sea, lo ilegal fue cómo lo importaron ellos a México, como se hace en el tema de las armas, ¿no? Que se dice, la venta se hizo a una persona, yo documenté y yo no tengo culpa. ¿Es así? ¿Se le ha observado algo a estas empresas tejanas? ¿Se sabe algo si los funcionarios están investigados también por Estados Unidos? ¿Qué se sabe del lado estadounidense, estimado Iván? Hasta el momento, sobre este decomiso de finales de marzo de Intanza, no tenemos noticia de que en Estados Unidos hayan presentado cargos en contra de estas empresas o de este empresario que te comento. Estamos al pendiente, por supuesto, para ver si existe alguna acusación que se desclasifique en estos días o estas semanas. Lo que sí sabemos es que hace unos 2 meses el Departamento de Justicia desclasificó una acusación en contra de un ciudadano estadounidense, también empresario gasolinero, de nombre, híjole, ahorita se me está yendo su nombre. Bueno, un empresario gasolinero que también tenía empresas en la frontera de Texas y Tamaulipas, y este empresario fue detenido en su mansión de Utah junto con su esposa. Y el gobierno norteamericano lo acusa básicamente de ser un proveedor o un lavador del cártel de Jalisco Nueva Generación, usando este esquema de huachicol fiscal, ¿no? Lo que dice el Departamento de Justicia en la acusación es que este empresario, James Jensen, ya no recuerdo su nombre, Jensen. Uh-huh. lo que hacía era que importaba ilegalmente el huachicol desde México a Estados Unidos, vía ferroviaria. Nosotros descubrimos que lo hacía vía ferroviaria por la aduana de Piedras Negras en Coahuila. Lo importaba a Estados Unidos, lo refinaba, vendía el petróleo ya refinado, el combustible ya refinado en Estados Unidos, y las ganancias las enviaba de vuelta a empresas mexicanas que eran controladas por el cártel Jalisco Nueva Generación, vía transferencia, pues de SPEI, ¿no? Básicamente. Eh, sí, básicamente eso. Está grave, o sea, es decir, es grave porque está involucrando a mucha gente y se dejan miles de millones de pesos. O sea, son cantidades impresionantes. Iván, una duda que me surge es, ¿se importa digamos, hay una manera legal de importar
este combustible a México porque se presume que hay un faltante, es decir, no se produce lo suficiente en México para dar 100% del abasto. ¿Es así? Sí, definitivamente hay una manera legal de hacerlo. Lo que ha dicho el Departamento de Justicia de Estados Unidos también es que hay ya dos modus operandi de los cuales funciona el huachicol fiscal. El número uno es combustible que tiene origen en Estados Unidos, en Texas, y que después se importa a México. Pero la otra forma es justamente la que usó este empresario James Jensen. Es combustible que le roban los cárteles aquí en México a Pemex, que después se exporta ilegalmente a Estados Unidos, que se vende y se refina en Estados Unidos y las ganancias se regresan a México. Entonces estamos hablando de dos formas de operar completamente distintas. Y por supuesto, si uno quisiera importar legalmente diésel o cualquier tipo de gasolina a México, lo puede hacer declarándolo con la fracción arancelaria correcta y pagando el IEPS correspondiente. De hecho, hemos tenido igual algunas fuentes, empresarios del ramo, que llevan ya décadas en esto, que nos han comentado que pues esto del huachicol fiscal les ha impactado muchísimo porque literalmente les comió el mercado, han recibido amenazas, ¿no? Los han querido sobornar y pues este delito también les ha afectado mucho a la gente que sí se dedica a esto de forma recta. Oye, Iván, y luego este huachicol que entra sin pagar impuestos y pagando sobornos, etcétera, y luego se le vende a las gasolineras. Es decir, y luego se le vende también a Pemex, o cómo funciona, digamos, la venta ya de este combustible. Pues mira, estaría buenísimo probar que se le haya vendido a alguna Claro. gasolinera, alguna estación gasolinera de Pemex. Hasta el momento no lo hemos podido probar. También creo que ningún otro medio lo ha podido probar. Pero sí, por supuesto que esto, una vez que ya cruza la frontera, vía terrestre por las aduanas de Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo, o llega vía portuaria por Ensenada o por Tampico, pues se vende ya en el país y se puede vender prácticamente en cualquier lado, porque una vez que las pipas lo descargan del buque, pues esas pipas pueden ir a dar a Yucatán, Michoacán, Chihuahua, el estado que tú quieras, ¿no? Por supuesto, con la colusión de empresarios gasolineros que saben que están comprando huachicol, que saben que en muchas ocasiones esa gasolina está mal refinada, es de mala calidad y aún así la venden a sus clientes. Que está. Oye, otra duda, estimado Iván, me llama, ahorita que estamos hablando de Beaumont, ahí en Texas, cerca de Dallas. Cerca de Dallas también es donde uno de los hijos de Andrés Manuel López Obrador tenía una mansión, ¿no? Recuerdo que en algún momento, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, se habló de esta mansión que aparte tenía que ver porque creo que el propietario original era un empresario del ramo gasolinero, petrolero de Texas. Sí, así es. José Ramón López Beltrán y su esposa, Caroline Adams, vivían en una mansión en Houston, en la zona de The Woodlands, que es la zona más exclusiva de Houston. Este reportaje lo dieron a conocer mi colega Raúl Olmos y Verónica Ayala. Y justamente el dueño de la mansión, con alberca, una alberca preciosa, ¿no? Candelabros, etcétera, era un directivo de Baker Hughes. Baker Hughes, que es una empresa muy grande, contratista de Pemex, incluso ha sido contratista en la refinería Dos Bocas, que les estaba pues arrendando la casa, básicamente. Entonces sí, justamente en esa zona de Beaumont ha vivido el hijo del expresidente López Obrador. Pues bien, bien, bien interesante, la neta, que esté todo ahí involucrado, todo queda en familia. Iván, quiero ser muy respetuoso de tu tiempo, pero hay un tema más que quiero aprovechar que estás aquí. Sí, claro. Es el tema, relacionado también, el tema de este Hernán Bermúdez Requena, quien fuera secretario de Seguridad Pública de Tabasco, con Adán Augusto, y señalado por ser el líder de la barredora. Ustedes publican hoy una investigación que dice que desde el 2020 el gobierno federal había identificado una planta clandestina en Veracruz, la planta que recientemente fue exhibida por el propio gobierno, cateada. Desde el 2020 se sabía. Entonces, de esta planta, es decir, Andrés Manuel López Obrador tuvo que haber tenido conocimiento de que estaba sucediendo esto ahí en Veracruz. Sí, así es. Este reportaje del que hablas lo publica hoy mi colega Verónica Ayala. Y lo que revela es que desde el 2020 ya había informes del Centro Regional de Fusión de Inteligencia, el CERFI, en donde ya habían detectado la construcción de esta refinería desde el 2020. Es decir, ya desde hace 5 años. Recordemos que esta refinería
la catean y la desmantelan hace unos cuantos meses, unos 3, 4 meses. Sin embargo, desde el 2020 las autoridades de inteligencia mexicanas ya sabían de este lugar, incluso sabían ya los nombres de los involucrados, los nombres de los guachicoleros que la habían construido. Un personaje al que le apodan El Tejano, que justamente está vinculado al cártel de la Barredora. Y sin embargo, aquí la pregunta también que se abre es estos múltiples informes de inteligencia en donde ya se hablaba de esta mini refinería en Coatzacoalcos y donde ya se hablaba de Hernán Bermúdez Requena como líder de la Barredora, si llegaron a los oídos y a los escritorios de Adán Augusto y del presidente López Obrador. Y si lo hicieron, ¿por qué no se hizo nada al respecto? Porque las pruebas ahí estaban. Había comunicaciones intervenidas, había nombres, había ya todo un organigrama definido de este grupo criminal y sin embargo se les dejó operar durante todo el sexenio pasado. Entonces, esta revelación que hace hoy mi colega Verónica Ayala también me parece bastante pertinente en el contexto de impunidad que operaron estos grupos criminales. Pues ahí están todas las pruebas de que se sabía, se conocía, se denunció, se documentó, se investigó. Es decir, cuando decimos los mexicanos es que no hay investigaciones, sí hay, solo que no hay vinculación y no hay acciones. Y en casos de ciertas denuncias, como lo vimos en el caso también de este personal de la Marina que fue asesinado, luego de denunciar justamente la red que hoy está siendo desarticulada, pues preocupa, ¿no? Me quiero imaginar que dentro de la misma institución es preocupante. Uno, que te puedan asesinar o por lo menos que te puedan involucrar a ti cuando tú fuiste el que denunció. Es decir, creo que debe haber funcionarios que denunciaron y que hoy van a salir embarrados y van a decir, pues él también estuvo involucrado y fue más bien alguien que denunció. Sí, esto es gravísimo, ¿no? Esta revelación que hace Reforma el día de ayer de que el marino que denunció fue asesinado en Colima, en Manzanillo, justamente después de reunirse con el secretario de la Marina actual. Me parece una revelación gravísima. Lo que Reforma dice es que la Fiscalía General de la República infiere o supone que los asesinos pues eran parte de la Marina, eran elementos de la Marina que se enteraron de que este almirante se había reunido con el secretario actual y que pues por supuesto se alertaron, ¿no? Y lo silenciaron matándolo. Pues la valentía de este elemento que denunció. Y pues habrá que ver hasta dónde topa esto. La presidenta hoy en la mañana dijo pues que hasta donde tope, sin importar quién sea. Sin embargo, en la conferencia del día de ayer, Omar García Harfuch, cuando tomó el micrófono, lo primero que dijo, y literalmente fue lo primero que dijo, fue darle un espaldarazo al exsecretario de la Marina, a Rafael Ojeda, diciendo que él había sido un servidor público excepcional y que incluso él denunció desde el 2022, si no me recuerdo, estos actos, como diciendo, a él no lo vamos a tocar, ¿no? Entonces, pues habrá que ver. Habrá que ver, sobre todo porque, a ver, ese ex secretario, que son sus sobrinos los que estaban metidos, dudo mucho, y perdón la risa, pero dudo mucho que no supiera y que él no estuviera involucrado, etcétera. Son sus sobrinos, que además, cuando él era secretario, Harfuch dice que, bueno, que él fue tan ejemplar que él mismo lo denunció. La realidad es que tendría que ser investigado él también. Y, por otro lado, el actual secretario de la Marina, que de nuevo tuvo esta información de parte de este miembro de la Marina que fue asesinado, probablemente también tenga que ser investigado, por lo menos. Sí, completamente. Es de llamar la atención que justamente allá en la conferencia Harfuch le da este espaldarazo al exsecretario de la Marina y de los sobrinos ya no se dijo absolutamente nada. Nada. Ya no dijo nada, ni los mencionó, ni hizo alusión a ellos, ni siquiera se presentaron sus fotografías de detenidos en la conferencia. Y todo lo que nos estamos enterando ha sido a través del diario Reforma. Entonces, pues, da la impresión de que quizás el secretario de Seguridad Pública está hablando a través de estas publicaciones del diario Reforma. Definitivamente es algo que hay que darle seguimiento, estimado Iván. Yo por lo pronto te agradezco mucho el tiempo de estar aquí con nosotros, la claridad de poner estos temas, pero sobre todo la investigación, el trabajo profundo que hacen en Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, porque asientan un legado documentado para que no digan lo que siempre dicen. No sabíamos, estamos haciendo las investigaciones. A ver, 4 años tardaron en dar resultados de esta mini refinería. Y eso nada más porque cambió el sexenio. Si no, quién sabe si hubiera pasado. Y pues vamos a ver. Por último, Iván, a ti personalmente, como periodista,
¿Tú crees que realmente esta administración actual, Claudia Sheinbaum, Omar García Harfuch, están dando en serio? Es decir, ¿van en serio contra el huachicol? ¿O crees que prácticamente sea cambio de administración, están corriendo a los empleados para poner a los suyos? Híjole, a mí en lo personal me parece que esto se debe a las presiones Estados políticas Unidos. y arancelarias de Estados Unidos. Correcto. Yo veo muy difícil que esto lo hubieran hecho sin esas presiones. Eh, Quizás esto esté ayudando a construir la carrera política de García Harfuch, Sí. quizás con miras al 2030. Pero sí, yo veo difícil. Ahora, lo que yo he dicho en otras entrevistas también es que pues habrá que seguir al pendientes de los casos judiciales de los ahora detenidos, porque aquí en México, como tú bien sabrás y tu auditorio bien sabrá, se vende la prisión preventiva oficiosa como sinónimo de justicia. Este es un delito, el tráfico de hidrocarburos, que amerita prisión preventiva oficiosa, entonces todos van a estar en la cárcel hasta que llegue su juicio. Y las autoridades se lavan las manos en muchas ocasiones diciendo prisión preventiva oficiosa, ya se hizo justicia, y no es el caso. Hasta que haya sentencias firmes, hasta que la Fiscalía General presente carpetas de investigación bien armadas, bien sustentadas, podremos hablar de justicia. Mientras tanto, no. O sea, estos son funcionarios que pues, son inocentes hasta que se les pruebe lo contrario. Correcto. Entonces, no olvidar eso. Tienes toda la razón, estimado Iván. Pues te agradezco mucho estar aquí con nosotros en Pie de Nota. Seguramente les vamos a seguir dando lata para darle seguimiento a este tema, al de la barredora y a los demás que sigan sumando. Por lo pronto, las investigaciones de ustedes, Iván, ¿dónde los puede leer la gente? Sí, claro que sí. En nuestro Twitter, ahora X, @MXVS Corrupción, y también en nuestra página web, contralacorrupción.mx. Muchísimas gracias, estimado Iván, que tengan muy buen día. No, a ti Luis, un abrazo. Bye. Esto es Pie de Nota con Luis Chaparro.